Celebramos la Eucaristía, es el domingo 22 en el tiempo ordinario. La pretensión sigue siendo la misma, llegar a conocer profundamente la persona de Jesús, pensamientos, sentimientos, emociones, el centro de su predicación, que siempre era el reino de los cielos, y el motivo de su vida, que siempre es que las almas se salven. Y hoy la Iglesia tiene que ser tocada y trastocada con estas lecturas. Y cuando hablo de la Iglesia, hablo de ti personalmente, de mí, que en fin de cuentas somos la Iglesia que Cristo vino a fundar. Esta primera lectura fue tomada del libro del Deuteronomio, que va a narrarnos de muchas maneras diferentes códigos, leyes, normas, sentencias que gobernaban la vida religiosa y también la vida social del pueblo de Israel y de otros pueblos vecinos. Veamos algunos detalles. ¿Cómo comienza hoy en el capítulo 4 esta primera lectura? Moisés habló al pueblo diciendo. Esta introducción es para que sepas que al final, y por Moisés, está hablando Dios. Y que cuando Moisés habla, el pueblo escucha y atiende. Lo importante es que ahora lo ponga en práctica. Y tal vez es ahí donde vamos a ver algunas fallas. Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo te enseño, para que cumpliéndolos vivas y entres a tomar posesión de la tierra que el Señor tu Dios da a tus padres y le va a dar a todo el pueblo. Uno lee y tiene que interpretarlo. A través de Moisés, Dios le dejó al pueblo el decálogo, las leyes de amor que no eran camisa de fuerza, al contrario, debían facilitar la relación de Dios con su pueblo, del pueblo con Dios y de todos con todos. Sin embargo, una vez este pueblo va a entrar a la tierra, entra a la tierra y entra en contacto con otros pueblos, se le abre un panorama de posibilidades. Y se dan cuenta que hay otros pueblos muy prósperos, que parecen ser muy bendecidos, que gozan de demasiadas cosas positivas. Y ellos comienzan a impactarse con todo aquello. Incluso esos pueblos tienen otros dioses. Y esos dioses, a los que llamamos falsos, algún poder positivo ejercían y algo bueno parecía que estaba pasando. Y de momento el pueblo fiel, el pueblo de Israel, el del Dios verdadero, comienza a prostituirse espiritualmente hablando con estos dioses falsos. Comienza a escucharlos, a querer seguirlos y otras cosas por el estilo. Es ahí donde Moisés los va a reunir para advertirlos, para decirles que tengan cuidado, que se están dejando enajenar, que el único que los debe seducir siempre es el Dios de Israel y se están dejando seducir por las riquezas, el poderío, dioses falsos y otras tantas cosas más. Por eso Moisés va a insistir en presentarles de nuevo al verdadero Dios. Les va a pedir que no se aparten de ese Dios bueno, y que no rompan la amistad con Dios. ¿Cómo podrían romperla? Cuidado, no añadan nada a la que ya se les ha mandado, pero tampoco suprimas nada. Más tarde, Jesús se tomará esta frase y va a decir, ay de aquel que quite o añade, aunque sea una tilde a lo que está escrito, y así de mal lo enseñe a otros. Pues ya Moisés tiene esa misma preocupación. Cuidado, no se enreden con esos dioses falsos, no le quiten nada a la palabra, no le añadan tampoco nada. Observen los preceptos del Señor su Dios,
¿Cuáles? Los que yo, Moisés, les he mandado. Moisés es el caudillo, es el puente entre Dios y el pueblo. Obsérvenlos y cúmplanlos, pues esa es su sabiduría, su inteligencia a los ojos de los demás pueblos. Moisés pretende que el pueblo se mantenga fiel para que con esa fidelidad y ese testimonio de vida, esas gente que están viviendo sin el verdadero Dios se conviertan, vengan, conozcan al verdadero Dios, vean cómo se aman en la iglesia verdadera y quieran participar de esa iglesia, de ese Dios y de todo lo que ese Dios promete. Ciertamente somos un pueblo sabio e inteligente, somos, dice Moisés, una gran nación. Y los interpela, los cuestiona. Porque ¿dónde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? Y empieza a comparar al verdadero Dios con todo lo que hizo por ellos desde que los sacó de Egipto y cómo los llevó por el desierto hasta la tierra prometida, con cualquier otra cosa que aquellos dioses falsos puedan hacer. Y hay una cosa que Moisés tiene en mente: los reyes gobernaban los pueblos, pero en Egipto, por ejemplo, el faraón dictaminaba él lo que él quería, lo que él pensaba, se lo dictaba a su secretario y era ley para el pueblo, y se acabó el evento. Los antojos de un rey, de una familia, eran la ley del pueblo entero. Y el pueblo se sometía por algún bienestar recibían, cierto, pero se sometían a eso, que era voluntad de un rey nada más. No así en Israel. Porque en Israel no importaba quién fuera el rey, Dios es el que da la ley. Dios da el decálogo, Dios es el que manda, Él coloca las directrices. Entonces el rey solo puede hablar en nombre de Dios, no puede ni añadir ni quitar, ni decir que Dios dijo lo que Dios no dijo. Quizá ahí viene un problema serio, porque de un decálogo 10, de 10 mandamientos, poco a poco el pueblo, los sumos sacerdotes, los reyes mismos, empezaron a inventar mandamientos, ideas, sentencias, y ya iban por lo menos por 613, más los que añadían cada día. Entonces estaban fallando a lo que Dios de verdad quería de ellos. No dañen la idea de Dios, porque no hay otro Dios como el nuestro. Ningún Dios de ningún otro pueblo ha hecho por su pueblo lo que Dios de Israel por nosotros ha hecho. ¿Dónde hay otra nación tan grande que tenga unos mandatos y decretos tan justos con toda esta ley que yo, dice Moisés, en nombre de Dios les he proclamado? Hace esa comparación porque se da cuenta que la gente está abandonando al Dios de Israel con sus mandatos, buscando dioses falsos, porque estos dioses falsos son más fáciles para seguir, no tienen tanta complicación, pero tampoco tienen promesa de vida eterna. Esa idea es solo del Dios verdadero. Hoy tú y yo tendríamos que detenernos, cuestionar nuestra vida y pensar: ¿conocemos al Dios verdadero? Al menos intentamos seguirlo. Hemos inculcado en el corazón de nuestros hijos la verdad del Evangelio, o dándonos cuenta o sin darnos cuenta, queriendo o sin querer, hemos vivido un poco de espaldas a Dios. No servimos quizá a dioses falsos, no somos idólatras, pero tampoco servimos al verdadero Dios, lo que indicaría que estamos en el medio. Y el referente que dice la palabra es cruel, pero lo dice: frío o caliente, tibio te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Pues desde la primera lectura volvamos a Dios, acerquémonos a Dios.
viendo que sus mandatos no son camisa de fuerza, ni son castigo de nada ni para nadie. Sus mandatos son bendición del cielo y camino de salvación. Para que entonces podamos rezar, cantar, decir con el salmista: Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Lees ese estribillo y sabes que no está hablando ni de hospedaje ni de tienda. Habla de dos cosas. Señor, ¿quién puede estar en tu presencia? Y para estar en su presencia hay que estar en santidad. ¿Quién puede ser santo? Y la segunda cosa, Señor, ¿quién puede entrar en el reino de los cielos? Porque la meta final es esa: hospedarse en la tienda del Señor, en la casa del Señor, es ganar con una vida propia y en santidad el reino de los cielos. Hay que acercarse al Señor para poder vivir de esta manera. Practicar honradamente la justicia, proceder con rectitud, tener intenciones leales, no calumniar con la lengua, no hacer mal al prójimo, no difamar al vecino, considerar despreciable al impío, honrar al que teme al Señor, no prestar dinero a usura, no aceptar soborno contra el inocente. El que obre así nunca fallará. El salmista, en el Salmo 14, nos da las directrices de cómo debe vivir un hombre santo. Leo esto, la primera: proceder honradamente, practicar la justicia. Me detengo y me cuestiono a mí. No hago juicio de nadie más. Juicios temerarios es pecado contra Dios y contra el hermano. Me pregunto, me inquieto, me cuestiono, me interpelo a mí mismo. ¿Soy un hombre que procede honradamente? ¿O yo soy una cosa cuando estoy frente a la asamblea y otra distinta cuando estoy a solas o donde creo que nadie me conoce? Yo practico la justicia. Yo siempre hablo con la verdad. O de cada 10 cosas que yo digo, 11 son mentiras. Cada uno se conoce y sabe eso de sí mismo. Y no ganamos nada engañándonos. Si yo soy un hombre dependiente de los vicios, soy un vicioso. Si alguien me lo dice y me enoja, puede tener algún sentido. Pero enojarme conmigo mismo por reconocer frente al espejo que yo soy un vicioso, que daño a mi familia, que daño a mi cuerpo, que daño la relación personal con Dios, no tiene sentido. Reconozco mi vicio, o sea, mi pecado. Reconozco mi maldad, mi mentira, mis dioses falsos, mi hipocresía, todo lo que es basura dentro de mí, lo reconozco. Pero solo con reconocerlo no gano mucho. Es reconocer para luego arrepentirme de haber vivido así. Y sabiendo que yo solito no puedo vencer este pecado que me atormenta, clamar al Dios que vive, buscar al Rey del cielo, suplicarle que descienda sobre mí en su Espíritu Santo con sus 7 dones, sea Él quien me acusa a mí de mis pecados hasta que me duela el corazón y yo quiera correr presto al sacramento de la confesión para dejar allí toda la basura que pueda haber en mi interior a fin de poder preparar mi corazón como un verdadero trono donde quiero que Dios venga a sentarse, porque siempre decimos: Señor, siéntate en mi corazón. Mi corazón es el trono donde quiero que vengas a descansar, para que desde ahí dirijas mi vida hacia la santidad y luego yo tenga las herramientas que necesito, las palabras propicias, la paciencia para dirigirme a mis hijos y a mis nietos y hacer que su corazón igual se prepare como lugar santo donde Dios quiera venir a habitar, sin olvidar que Dios no cohabita con el pecado. Si yo quiero que Dios habite en mí, en mi casa y en el corazón de mis hijos, que mis hijos no se pierdan, que se salven, tengo que hacer un cambio radical
en mis pensamientos, en mis palabras, en mis acciones, en mis sentimientos, en mi vida, en mi historia, en mi hogar, en mi casa y en el corazón de los míos. Trabajando en el Señor, porque sin Él eso definitivamente no se puede lograr. Hoy, en la segunda lectura, es el apóstol Santiago el que nos habla. Hermano, te dice Santiago, todo buen regalo, o sea, todo don del cielo, todo don perfecto, santidad, todo eso viene de arriba. No lo busques en las cosas pasajeras, en las cosas del mundo. Hay otra forma de decirlo. No le eches las perlas a los cerdos. Todo don perfecto viene de arriba. Procede del Dios de las luces. No rompas tu amistad con Dios, porque cuando el hombre rompe su amistad con Dios, en su corazón, en su vida queda un gran vacío. Y nadie puede ser feliz con un vacío en el alma. En cuanto quede ese vacío, voy a intentar llenarlo. Si fui capaz de romper mi amistad con Dios, pues significa que soy bastante creído, un tanto prepotente, algo arrogante, bastante soberbio. Pues si tengo alguna de esas características, en cuanto sienta el vacío por falta de Dios, me voy a llenar de mí mismo, porque mi pecado mayor es que me he vanagloriado. Me he sentido un poco Dios, tan Dios que creo que puedo vivir sin Dios. Y lastimeramente he condenado a mis hijos a crecer sin Dios. Y a mis hijos, nada malo, a mis nietos, que los pobres en tercera generación menos han oído hablar de Dios. Entonces hay un vacío. No puedo romper ese vacío, porque lo voy a llenar. Y cuando yo mismo no sea suficiente, ¿qué dice la palabra en Pedro 5? Sean sobrios, estén despiertos. Su enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. Al final, si ese vacío persiste, el demonio, de una manera u otra, llámalo como te dé la gana, pero esa cosa se va a meter en tu vida, en tu historia y en tu casa. Lo que vienen los lamentos, Dios mío, ¿por qué? Y la respuesta es muy simple. Porque yo di mi vida por ti, diría Jesús, y tú me abandonaste. No está recriminando nada, está diciendo las cosas como son. Yo di mi vida por ti y tú me abandonaste. Yo te esperé cada domingo en la Eucaristía y tú no siempre fuiste. Y a veces fuiste, pero ni allí estabas. Yo me hice pan y vino por ti y tú me dijiste, yo no como esa cosa, yo no como porquerías, yo no como de eso, yo como otras cosas. Y dejaste de comerte el cuerpo de Cristo, que en sí tiene promesa de vida eterna y garantía de salvación. Y ahí estamos en el mundo, comiendo otras cosas, muchas de ellas muy pecaminosas. Entonces Santiago hoy te dice, si todo viene del cielo, ¿por qué sigues buscando en los vertederos y en la basura alegrías que son pasajeras, placeres que son mundanos? La promesa de Dios está por encima de los placeres del mundo. Es el gozo del Espíritu Santo de Dios, que es lo que Santiago quiere que busquemos hoy. Por propia iniciativa nos engendró con la palabra de la verdad para que seamos como una primicia de sus criaturas. Si lo puedes leer, te engendró el Señor con la palabra de la verdad. Tu lengua no te fue dada para mentir, fuiste engendrado en la verdad. Para que te parezcas a Cristo. Eso es lo que dice la segunda parte. Para que seamos una primicia. Lo primero, lo mejor, lo más parecido a Cristo.
Y de esa manera pasemos por el mundo siempre haciendo el bien. Ante esa verdad que te pide Santiago, por favor, acoge con docilidad esa palabra de vida que ha sido injertada en ti y que es capaz de salvar tu vida. Es simple lo que la palabra nos pide hoy. Conocemos esta historieta, por ejemplo, un hombre enferma y lo llevan al hospital, está muriendo, de hecho va a morir definitivamente. De momento el médico dice, si pudiésemos encontrar quien done sangre, con una buena transfusión podemos salvarlo. Pues perfecto, se va la familia por todas partes y consiguen la sangre que necesitan, perfecto. El hombre medio despierta y le preguntan, oye, tenemos que ponerte sangre, te vamos a hacer una transfusión. ¿Eso te va a salvar la vida? No, dice él, no, yo no quiero sangre, no, hay muchos problemas con eso, hay muchos riesgos, no quiero que me donen sangre. Hermano, si no te la ponemos te vas a morir. No, no me voy a morir, no importa, no quiero que me la pongan. En fin de cuentas no se la ponen y se muere. Uno escucha la historia y dice, pero qué estúpido, qué tontería, qué barbaridad. Si era tan fácil como decir, transfúndeme y ya. Y como el juicio es contra él, yo digo que es un anormal, que es un imbécil, que pobre tonto. Es que Cristo se hizo pan, cuerpo y sangre. Es que se dio a comer por mí. Es que me dice que el que no come del cuerpo del Hijo del Hombre y no bebe de su sangre, no tiene parte en su reino. Y a veces no me lo como, otras me lo como mal, que es igual o peor que no comérselo. Creo que ahí está la salvación. Sé que ahí está la salvación. Me lo he dicho 1000 veces, que ahí está la salvación, pero mi orgullo, mi miedo o mi ignorancia no me dejan ver la salvación donde está, en la sangre de Cristo, en el cuerpo de Cristo. El llamado es muy simple: volver a casa, volver al Señor, volver a la vida sacramental, participar vehementemente de la Eucaristía, a su palabra creerle y esperar en Dios contra toda esperanza. Ya no quiero apariencias, dice el Señor. La religiosidad auténtica e intachable a los ojos de Dios Padre es esta: atender al huérfano, atender a las viudas en su aflicción y mantenerse incontaminado del mundo, lo mismo que decir puros ante Dios. ¿Qué dice ahí? Que hay que ir a misa, hay que confesar, hay que comulgar, hay que hacer apostolado, hay que hacer el bien, pero aún eso no es suficiente. Luego hay que salir de ahí a trabajar por el reino de los cielos, a ayudar a otros a salvarse, a predicar con poder la palabra, porque vivimos con poder la palabra que predicamos, y a intentar hacer que las almas se salven. Con esa idea es más fácil entender este evangelio. Jesús se reunió junto con los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén y vieron un detallito. ¿Qué detalle vieron? Que los discípulos de Jesús comían sin lavarse las manos. Que no es higiene, es religión, es fe, es motivo de salvación o de condenación. Y uno diría, pero qué gente tan escrupulosa, Dios mío, en lo que se fían. Mira para allá, ¿por qué no dejan a la gente en paz, que cada quien haga lo que le dé la gana? Pero si alguien se levanta a comulgar y yo sé que no tiene la primera comunión, me escandalizo. Ah, pero él no ha hecho la primera comunión. Pero ese señor hace 10 años que no viene. ¿Cómo se atreve a comulgar? ¿Quiere bautizar a tu hijo? Pues tú nunca vas a misa. Nos parecemos bastante a aquella gente que Jesús peleaba. En otra dimensión, pero tenemos las mismas malas costumbres. Luego, cuando uno lee eso, no es para leer la historia, es para interpelarse. ¿Qué tendré yo de eso?
Cuando Jesús usa la palabra clave, hipócrita, sin pensar en nadie más, por favor, no hagas juicios, piensa en ti. ¿Qué tengo yo de hipócrita, de mentiroso, de pura apariencia, que no sirve para el reino de los cielos? Cuando los fariseos critican a los discípulos de Jesús, ellos están haciendo lo correcto. Porque la ley decía que no podías sentarte a la mesa sin lavarte las manos bien, estregando muy bien y hasta el codo. No era higiene, era que ibas a comerte el alimento de vida y con una mano impura, sucia, y haces impuro el alimento, y en lugar de comer algo que te alimente, comes porquería. Esa era la idea, desde el cielo. Pero ellos estaban en lo correcto. Esta es la ley. La ley dice eso para cumplirse. Por eso Jesús más adelante va a añadir, espérate, la ley esclaviza, el Espíritu da vida. Y entonces empezamos a creerle a ese Espíritu Santo de Dios, a dejarnos invadir por ese amor y a querer cumplir la ley, pero en el Espíritu, la ley que salva, la ley que libera. Lo que le pasa a los sectarios es que se quedan en no comas carne de cerdo, no tomes café, no hagas esto, no hagas lo otro. Eso pasó de moda 1500 años atrás. El mandamiento principal no es no, es sí. Y el sí es ama a Dios sobre todas las cosas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si de verdad amas a Dios sobre todas las cosas, ¿qué importa si comes o no morcilla, carne de cerdo, si bebes o no bebes café, si usas o no usas pantalones, si comulgas en la mano o en la boca? ¿Qué importa? Se hace secundario. Lo que importa es que ames a Dios, que ames a la familia, que respetes al otro, que cuides la verdad, que seas honesto contigo y con todos, y que no seas piedra de tropiezo en el caminar de nadie. Si no te quieres salvar, tú no te salves. Está bien, pero que por tu culpa nadie se condene. Que todos se encuentren el camino para volver a casa, para estarse con Jesús, para dejarse amar y para hacer al mundo amar con el poder que Cristo ama a su iglesia. Son lecturas muy profundas. No se pueden leer someramente, hay que buscar más allá. Y algunas cosas nos inquietan, hasta nos duelen a veces. Pero la verdad duele para sanar, para liberar, para romper cadenas y para hacer todo de nuevo.